La Zona Cero. Monográficos Zona Cero, hoy con una temática que es una de las clásicas, una de las que más gustan a nuestros oyentes, el mundo de la criptozoología, pero el mundo de la criptozoología del mundo abisal. En los fondos marinos, también en los fondos de los lagos, habitan seres en los que, bueno, dicen seres en los que usted no cree y en los que la ciencia poco a poco va creyendo más porque se va encontrando evidencias de su existencia. Mientras tanto, son monstruos, son animales del reino criptozoológico, una auténtica especialidad, tanto de Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches. Como de Jesús Callejo. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. No solamente de calamares gigantes y de pulpos gigantes se nutre el mundo de los críptidos marinos, ni solamente del monstruo del lago Ness, que hay mucho más. Hay muchos más, bueno, que si no hay lagos por ahí con monstruos lacustres, ahora comentaremos unos cuantos. Es cierto que el Nessie es casi como el pasaporte, ¿no?, de bienvenida para el que se inicie en estas temáticas criptozoológicas, acuáticas se podría decir, porque vamos a hablar de monstruos tanto lacustres, es decir, que forman parte de los lagos, de los ríos, como marinas, y en eso pues la preferencia la tienen algunas serpientes o supuestas serpientes. Claro, yo quería esta vez, como hemos hablado muchas veces de criptozoología en el programa a lo largo de estos 10 años últimos, sí quería aquí comentar una pequeña diferencia con respecto a otros programas parecidos, y es que en el caso de los animales críptidos, de los críptidos marinos o lacustres, no necesariamente de agua salada, hay una diferencia fundamental con muchos de los que tratamos cuando hablamos de tierra. Y es que si para los zoólogos un animal es identificado cuando se conoce, bien porque se ha encontrado un cadáver y se puede identificar como una especie, o bien porque se ha visto en libertad y se conoce su hábitat y su zona, en este tipo vamos a hablar tanto de animales que sabemos ya que existen, o sea, están clasificados por la ciencia, aunque a lo mejor no se ha visto su hábitat natural, por ejemplo el calamar gigante, junto con otros que se saben que existen pero no tienen una clasificación definida o una clasificación clara. Por ejemplo, voy a poner ejemplo. La mayor serpiente de agua capturada en el mundo ocurrió en 1948 en Brasil, en Huertabuna. Un destacamento del ejército brasileño abrió fuego contra lo que ellos creían que era una anaconda, que resultó ser un bicho de 35 metros de largo, 3 veces más grande que cualquier anaconda conocida. No hubo tiempo para ni siquiera poder conservarla, poder cuidarla, o sea, para poder identificar si se trataba de una anaconda anómalamente gigante, que es lo que parece indicar, o se trata de una especie nueva. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces las pruebas existen. Sin embargo, lo que no existe es la clasificación una clasificación clara, zoológica, que determine cuál es el género, especie, subespecie, etcétera. Si algo parecido con lo que ocurre con el león de montaña, una especie de leoncito que sabemos que existe, se sabe que existe porque se ha cazado en los años 20 2 veces al menos en la zona este de África, pero no se ha vuelto a encontrar. Bueno, pues esto sería parecido, es decir, hay de los dos tipos. Animales meramente que forman parte del mundo casi de la imaginación, junto con otros que no solamente están en las leyendas y en las tradiciones, sino que, aparte de avistamientos, hay pruebas muy sólidas de su existencia, aunque no sepamos exactamente a qué especie pertenecen, porque no han sido clasificados como tales. Y no quiere decir que sean especies conocidas que están fuera de su lugar, casos que en muchas ocasiones entroncan directamente con las leyendas urbanas, como los cocodrilos no me refiero que a se eso. encontrarían imaginemos en las cloacas de las grandes claro, ciudades, es que esto es importante. O las serpientes también marinas que se hablan en algunas zonas. En Claro. Madrid ha habido también en algunos lagos, en el parque Juan Carlos I. Eso es otra historia. Es que es otra historia, porque, por ejemplo, yo soy de los que piensan que aunque apareciera, imaginaros, un cocodrilo albino y ciego en las cloacas de Nueva York, que no va a ocurrir, si apareciera, porque por si muere asco a los 3 días, pero si ocurriera, no invalidaría la leyenda urbana. Que la leyenda urbana es otra cosa. Claro. No, aquí hablamos de la tradición, básicamente, de la leyenda en el sentido clásico. Es decir, como algo que forma parte de las leyendas, que está con nosotros, por ejemplo, las serpientes marinas, habla de ellas de manera pseudocientífica, es decir, cuando digo pseudocientífica, es decir, informes de gente que creía que hacía algo parecido a la ciencia, basándose en observaciones directas, que tengamos controladas con una gran calidad de detalles, como mínimo desde el siglo XVI. Y son cientos de observaciones. Pues claro, si de esas cientos de observaciones, a lo mejor medio centenar, son de una zona concreta del norte de Europa, por ejemplo Noruega, pues es para hacerte sospechar que puede haber algo en Noruega. Como luego veremos, vamos a hablar de Selma, que son los casos más conocidos, luego veremos que incluso actualmente algunas de estas leyendas están a un pasito de convertirse ya en realidad. El Kraken, por ejemplo. El Kraken, por ejemplo. Vamos a empezar a hablar por el Kraken, que quizá es uno de los reyes de este reino criptozoológico marino. Sí, pero ya no sería criptozoología, ya sería zoología, claro. Esa es la diferencia. Por eso yo creo que es bueno empezar con el Kraken. El Kraken, fíjate que además es un nombre que recibe a partir del siglo XVIII, a pesar de que avistamientos del Kraken ya se tiene constancia desde el siglo XIV, el siglo XV en adelante, ¿no? Estamos hablando del calamar gigante, ¿no? No confundirlo con el pulpo gigante, que también tiene lo suyo y también tiene su literatura y, como no, también su leyenda. Pero el
el kraken siempre se había considerado una criatura, bueno, pues eso, criptozoológica, en el peor de los casos legendaria, utópica y solo de mentes enfermizas o calenturientas. Por cierto, con un matiz interesante, y es que la existencia del calamar gigante ha sido discutida incluso cuando había pruebas físicas de su existencia ya. Claro. Es decir, todos sabéis que Julio Verne inspira una famosa escena de 20.000 leguas de viaje submarino en función del hallazgo que hace un buque francés en 1861, del cual hay todo lujo de detalles del que llegaron a arrancarle un tentáculo. Bueno, pues aún así, durante un tiempo enorme se seguía pensando que eso formaba parte de la leyenda. No se quería creer que eso era cierto. Claro, hasta que se han capturado ejemplares muertos. Ya sabes que ahora el reto no es tanto demostrar la existencia o no de los calamares gigantes, que ya se sabe que existen, sino intentar capturar o por lo menos filmar alguno en su hábitat, en su entorno, para saber un poco sus costumbres, a pesar de que ya se sabe muchísimas cosas de estos kraken. Incluso hay museos, el famoso de Cepesma, en Luarca, que lo dirige Luis Laria, pues ahí se pueden ver unos cuantos representantes del Archaeopteryx, que sería este calamar gigante del que estamos hablando, porque luego hay otros calamares gigantes que no pertenecen a esta familia, pero que son igual de espectaculares y que han sido filmados cercanas a Japón. Sí. Hay varias fosas donde se desarrolla un poco su vida. Una está en Tenerife, muy cerca de Tenerife, otra está en Nueva Zelanda, otra también está en el caladero de Carrandi, en el Cantábrico. Es decir, que hay varios lugares, incluso algunos pues que nos competen dentro de nuestras áreas jurisdiccionales españolas, donde se encuentran estos calamares gigantes. El problema está que en el momento que suben a la superficie, como están acostumbrados evidentemente a unas presiones pues mucho más bajas, mucho más profundas, pues mueren. Al final acaban muriendo, es muy difícil capturar uno vivo. Pero sí se sabe dónde están, qué es lo que hacen, qué costumbres tienen, quién son sus enemigos naturales, que son los cachalotes, donde un combate cuerpo a cuerpo entre un calamar gigante y un cachalote, siempre va a ganar un cachalote, por una razón de ser, porque el cachalote tiene esqueleto y el calamar gigante pues tiene las de perder. Y además... Sí, pero fíjate que se han capturado cachalotes en el Pacífico Sur literalmente destrozados con las ventosas dentadas de los calamares gigantes. Sí, pero en la guerra se han encontrado en los estómagos de algunos cachalotes yo creo que no se los comen. Fragmentos de calamar no gigante. Se los comen, los cachalotes inmensos. se los comen. Lo que pasa es que se sospecha que se comen a los viejos y a las crías. Que es lo interesante del asunto. No sabemos cómo son los papás de verdad. No sabemos. Lo que sabemos es que son incomestibles, así que nadie se haga ilusiones si va a cazar o capturar a alguno de estos calamares gigantes, no te un bocata tiene una dosis de amoníaco considerable. Yo creo que precisamente para eso, para poder vivir en esas profundidades. Y bueno, pues lo contamos un poco como ese ejemplo de cómo un animal pasa de ser criptozoológico, algo parecido pasó con el celacanto cuando fue descubierto en el año 1938 en las aguas del Índico, pero bueno, el celacanto ya es muy conocido, ya hay muchos ejemplares que se han capturado y ya ha dejado de ser animal prehistórico, animal extinto, para ser uno de los muchos animales que conviven junto con otra fauna más o menos conocida. En este caso, en el celacanto estamos hablando de un animal prehistórico que se suponía extinguido, claro, pero que, gracias a estas informaciones y gracias a los nuevos datos, se sabe que bueno que sobrevivieron algunos, que lograron reproducirse y continuar un poco su estirpe, y ya en pleno siglo XX han sido localizados. De este estilo, de animales que se suponía ya extinguidos, hay varios casos, o por lo menos teorías. Claro. Por ejemplo, Vamos respecto al monstruo del lago Ness, se ha establecido una teoría clásica asociada o muy similar a esta, es que es muy disparatada, pero yo creo que para verlos más claros, por además como Nessie ya le hemos dedicado programas enteros. Pero luego vamos a escuchar su voz. Sí, primer grupo. El primer grupo sería ese, el que tocas decir. Animales del tipo del celacanto. Bueno, aparte del celacanto, el más conocido es el megamoth. Es decir, una especie de tiburón gigantesco, solamente se ha visto una decena de ocasiones desde que se encontró el primero en 1977, que ha hecho pensar a muchos especialistas en criptozoología en la posible existencia de una especie antepasado, el tiburón blanco, que viviría en aguas abisales bastante frías, que sería un bicho del tamaño de unos 20 metros, mucho más grande que el tiburón blanco actual, que podría vivir en las buenas zonas de cota de alta profundidad del Pacífico Norte. De momento solamente hay una posible prueba de su existencia, que es bastante curiosa, porque para mí que es de los bichos más extraños que se han encontrado jamás en el mar, que fue localizado el 25 de abril de 1977 por un barco japonés, el Tsuyu Maru, cerca de las costas de Nueva Zelanda. Es un caso muy conocido porque la tripulación japonesa, que en un barco, un congelador de altura, pensó que podía contaminar el pescado porque lo que había encontrado era muy extraño y estaba en muy malas condiciones y pensaba que podía haber contaminado la carga del pescado y lo tiraban al mar. Pero lo tiraban al mar después de hacer un montón de fotografías y de conservar una pequeña parte para su análisis. Lo curioso es que las fotografías de la captura del Tsuyu Maru, que están por todo internet, son muy conocidas, da la sensación, tal y como lo cogió la grúa,
que parece un bicho de cuello largo. O sea, podría, de hecho hubo quien dijo en su momento que es un plesiosaurio, todo tipo de leyendas acerca de qué podía ser. Lo sorprendente es que cuando la Universidad de Tokio hizo el análisis de los restos que se conservaban del extraño animal, pues descubrió una cosa muy llamativa, y es que el doctor Shigeru Kimura, que fue el que hizo el análisis de los restos, identificó una proteína que se llama elastodina. La elastodina principalmente existe en un animal marino que vive ahora mismo entre nosotros, que por cierto es muy antiguo. Ese animal marino es el tiburón. Sin embargo, eso no era un tiburón. Entonces, eso les hizo pensar a algunos criptozoólogos que el galunazo de alta profundidad de las costas de Nueva Zelanda, muy cerca, por cierto, de donde se considera que está el mayor banco del mundo de calamares gigantes, puede haber algo parecido a una especie de tiburón blanco de unos 20 metros. Fíjate que eso, a nivel técnico, tiene un nombre, esa masa que capturó el Zoyomaru, que sería un globster. Sí. Yo creo que es una palabra que es bueno recordarla porque cada vez están apareciendo más globster en las playas. Y son animales varados, pero que no se sabe muy bien qué son. Es decir, estamos hablando de cuerpos de animales no identificados, prácticamente una especie de masa gelatinosa. Algo parecido a lo de Sajalin, muy parecido. O hablando de las distancias, pero parecido a una medusa igual. Sí, de hecho hay veces que se confunde con una medusa, Hay de todo. pero claro, pero tiene carne, es decir, aparte de esa masa gelatinosa, tiene carne. Muchos parece que son parientes de los cefalópodos, otras veces pueden ser cetáceos. ¿Y por qué? Porque en algunos casos tienen tentáculos, en el caso de los cefalópodos, otras veces sí que parece que pertenecerían a una familia de los tiburones, pero llegan en un estado de descomposición tal que lo que llega y lo que encalla en las playas, pues sencillamente es una masa informe donde se hacen unas cuantas fotografías, por adelante, por atrás, por la derecha y por la izquierda, y no hay forma de identificarlos. Esos serían los globster. Y de esos se han encontrado varios. Es decir, aparte hay algunos caso, muy famosos. Sí, hay bastantes, ¿no? Estamos hablando de restos de animales en un estado muy avanzado de putrefacción y, en general, siempre son animales marinos, evidentemente, ¿no? Hay algunos casos muy curiosos, por ejemplo, en lo que se llamó el monstruo de Tasmania, que apareció en los años 60, ¿no? Tenía 7 metros de largo por 6 de ancho, en fin, era un tejido orgánico inidentificable y distinto a cualquier otro conocido. También hubo en la playa mexicana, cerca del pueblo de Tecoluta, otra masa de 35 toneladas que no se supo muy bien qué era. El caso de el monstruo de Sajalin. El de Sajalin es el más reciente porque es de hace solamente un par de años, me parece. Sí, lo comentamos en las mucho costas del sur de Chile en el también, programa. en 2005, y sabéis que el de Sajalin, que cayó en una zona militar rusa, fue fotografiado, o sea, está muy documentado porque, claro, los soldados que se acercaron a recogerlo pues hicieron decenas y decenas de fotos. Y lo interesante es que no se ha publicado el análisis de las fotografías. O sea, seguimos sin saber qué es. Pero probablemente el más conocido fue el de Tasmania porque es que no solo era enorme, sino que es que lo vio muchísima gente, pues se acercó un montón de gente a la playa a ver qué demonios era aquello, y todavía, a pesar del tiempo transcurrido, no sabemos de qué se trata. El caso de las medusas es extremadamente extraño porque se empieza a sospechar con bastante claridad que sí que existen medusas gigantes. Lo que ocurre es que no hay ninguna prueba física, a diferencia de lo que ocurre con el calamar gigante, que el calamar gigante sí teníamos pruebas antes incluso de encontrar restos en cachalotes, ya había las suficientes pruebas de testigos y de lo suficientemente de alta calidad como para poder valorarlo como una especie diferente. De hecho, se clasificó como especie en el siglo XIX. Sin embargo, en el caso de la medusa no se puede dar ese paso, igual que ocurre con el pulpo gigante, que se sabe que existe también, pero del que no tenemos la prueba suficiente o tangible como para decir, bueno, en la categoría zoológica... Los gigantes que son siempre son pequeñitos en comparación con los calamares. Estamos hablando de calamares que se ha reportado tamaños de 22 metros de longitud y 200 kilos de peso. Es decir, que estamos hablando de un calamar que si tú le ves te da un infarto de miocardio como mínimo. Y sí, es que su ojo es el ojo es como un balón de balonmano. Sí, sí, yo he tenido la suerte de ver a un pulpo gigante muerto. Con vida. Y está en un oceanográfico, en un museo oceanográfico, un pulpo gigante rojo, y la verdad es que la sensación es espectacular. Claro, pero pulpo, exactamente. Pero pulpo, imagínate un calamar. Es que el pulpo es mucho más chiquitito. Imagínate un bicho a 22 metros. Bueno, chiquitito. Está hablando de 6-7 metros. Sí, pero tú imagínate lo que es esto. Y la sensación es espectacular, la verdad. Tenemos un par de grabaciones que nos pueden servir para hablar de los monstruos lacustres actuales, además. El clásico es el monstruo lagonés. Sí. No podemos dejar de escucharlo, ¿verdad? Yo creo que sí, porque además, bueno, el monstruo del lago Ness es el conocido, el que más investigaciones ha hecho, el que más fotografías tiene, a pesar de que estamos hablando de un monstruo. La leyenda dice que se empieza a ver o a dejar notar siglo VI, ¿no? a partir del siglo VI, pero las primeras fotografías son de los años 30, es decir, la primera fotografía es de 1933, y a partir de ahí, como sabes, en el momento que hacen la carretera
que circunda el lago, empieza a haber más avistamientos, más fotografías y, cómo no, en un momento dado se graba el sonido o el supuesto sonido del monstruo. Que lo oímos. Que lo oímos. Este sonido sería supuestamente el del monstruo del lago Ness. Bueno, todos hemos oído hablar de ese monstruo, hay muchas críticas, vosotros habéis dudado en muchas ocasiones de su auténtica naturaleza criptozoológica, hay muchas investigaciones que sí que lo defienden. Lo que es cierto es que no se trata del único de estas características. Ahora vamos a hablar de uno que tiene mucho más fiabilidad. Exacto, y que tiene mucha más fiabilidad, sí, aunque tenga un nombre tan sorprendente como el de Selma. Selma, este es el de Sonderberg, ¿no? Sí, pero bueno, antes una cosa. Y que también lo vamos a oír hablar. Sí, también lo vamos a escuchar antes de meternos con el Selma, es decir, para especificar. Hablar lo que sea. Exactamente. ¿no? Desde luego. No sabemos lo que puede ser el monstruo del lago Ness. Lo que estoy totalmente seguro es que no es un plesiosaurio. Es decir, esa teoría tan repetida continuamente de que es un animal prehistórico que desapareció a 65 millones de años, pero que algún ejemplar o alguna familia pudo haberse mantenido hasta el momento presente, eso es una soberana estupidez. Es decir, será una anguila gigante, puede ser una nutria, no sabemos lo que es, algún tipo de animales, porque si no, no se podía mantener desde los años 30 hasta ahora esa reiteración de casos, a pesar de que muchos sean serpientes de verano, nunca mejor dicho, porque casi todos los avistamientos tienen que ver con julio y agosto. Pero desde luego vamos a descartar la posibilidad, no solo en Nessie o en este lago, sino en cualquier otro lago, de que sean plesiosaurios o ictiosaurios, es decir, animales que desaparecieron hace 65 millones de años. Es decir, y a partir de ahí podemos hablar de otro tipo de criaturas, posiblemente mutantes o todo lo que tú quieras. Pero vamos a dejar. De hecho, de Selma, tampoco. Claro, es muy importante por el caso de Selma, por ejemplo, que tiene una larguísima tradición, porque las tradiciones de serpientes marinas, aunque sea un lago, la tradición de serpientes o animales con forma sempertiforme en Noruega es viejísima. Pero además está muy documentada, porque ya desde la obra de Olav Magnus del siglo XVI, bueno, era un obispo sueco que se refugió en Roma cuando la Reforma Protestante, y en 1555 escribió un libro en el cual hablaba de los animales de las tierras del norte y describía a una serpiente 60 metros de longitud y 6 de grosor, que es la primera de las descripciones, que luego han continuado de una manera muy insistente, además muy continuada, a través luego de un misionero noruego, Hanger Egge, de Erik Pontoppidan, de Lorenz von Ferry. Hay decenas y decenas de avistamientos de algo que parece indicar la existencia de algún tipo de serpiente de gran tamaño o una especie de anguila gigante que podría vivir en algunos lagos de Noruega. Pues el más conocido de todos ellos es Selma. Selma, del cual hemos hablado ya muchas veces en el programa de radio, en la tertulia y en monográficos, sería aparentemente una especie de serpiente lacustre que está siendo muy investigada en los últimos años de una manera muy seria, porque las pruebas de su existencia son demoledoras. Y se ha grabado sonidos, y ahora vamos a escuchar de los pocos sonidos que existe de Selma, grabado por Jan Sandberg, que es un criptozoólogo sueco, que le ha dado por investigar pues casi todo tipo de criaturas lacustres. También intentó capturar en su momento a Nessie, no lo consiguió, casi con el regocijo de todos los escoceses, porque si no se les hubiera acabado el chollo. Intentó también capturar a Selma en este lago Senjor, en Noruega, y capturarle, ¿no? A pesar de que tenía una trampa muy sofisticada, ¿no? Pero sí consiguió, a través de unos hidrófonos, capturar el sonido de este monstruo, que no se sabe muy bien qué es, pero que todo indica de que podía ser una anguila gigantesca. ¿Sonido qué es este? Se trataría de Selma, este monstruo del lago Senjor en Noruega. Ya muy rápidamente, porque estamos a puntitos de llegar ya fuera de tiempo, ¿qué otros monstruos marinos, qué otros animales del reino criptozoológico en cuanto al mar podemos destacar? Hay una lista muy conocida que empezaría por, bueno, todos los que sean lacustres, como Nahuelito, que viviría en el lago San Carlos, en la Wilguapi, cerca de San Carlos de Bariloche, el Ogopogo, que es un supuesto habitante del lago Okanagan, en la Columbia Británica, en el oeste de Canadá, el Leviatán, que es el clásico mito de las leyendas marinas de todo el mundo, que se ha asociado unas veces a extrañas historias de serpientes marinas gigantes y otras a una especie como de, probablemente no exactamente un pulpo, sino algo que se parecería muchísimo a una medusa gigante, que como he dicho anteriormente es uno de los animales criptozoológicos marinos sobre el cual empieza a haber pistas muy sólidas de que puede existir. Hubo dos investigadores que reunieron toda una lista de 625 lugares, tanto lagos como ríos, donde existían estos monstruos acuáticos.
Y en todo el mundo estamos hablando. Solo en Estados Unidos catalogaron 90. Así que fíjate, 625. Yo la lista que he hecho, una lista personal, no llego a más de 40, por lo menos, de lugares donde actualmente se sigan manteniendo informes, aunque sean falsos, pero sigan manteniendo informes. Y los tengo de todos los sitios, de Europa, de América del Norte, de América del Sur, de Japón, etcétera, etcétera. Posiblemente uno de los que más llame la atención pueda ser el de Canadá, el del lago Okanagan. Ogopogo es más conocido, fíjate, paradójicamente, que casi se merece un propio monográfico. Yo creo que sí. Fíjate que Ogopogo además por las descripciones, aunque sea una criatura que vive en un lago canadiense, se parece muchísimo a las descripciones noruegas de serpientes del norte. Y además se parece muchísimo a otro que sería el cadbosaurio, que bueno, le llaman también popularmente el cadi, porque sería una serpiente, en este caso marina, porque se le ha avistado en la bahía de Cadbo, en Canadá, y sin embargo todas las características corresponden con el ogopogo, que sería una criatura lacustre. Así que, si tiráramos del hilo, estaríamos hablando posiblemente de la misma criatura, porque es muy raro que en una zona geográfica muy similar y con pocos kilómetros de diferencia se encuentren testimonios de un ser serpentiforme de estas características que podría vivir perfectamente en agua dulce como en agua marina. Así que sí que nos encontraríamos, como tú bien dices, ante una criatura que se merecería un monográfico y que tendría el nombre de el ogopogo, visto desde el año 1850. Pues ya tenéis una misión que cumplir. Vamos a hacer prontito un monográfico sobre el ogopogo. Mira que ya tenemos, ¿vale? Misiones. Carlos Canales, Jesús Callejo, muchas gracias por este repaso exhaustivo, un tema tan amplio, pero yo creo que se ha dado una visión suficientemente extensa de la situación, de la problemática también, porque problemática científica es a resolver, desde luego, y encontrar respuestas a todas las incógnitas que se abren con este asunto. Bueno, pues es nuestra obligación exponerlas y cuando haya una de esas respuestas, pues dar cuenta de ellas. Bueno, es que el tema era monstruoso, ¿eh? Bruno, muy buenas noches. No solamente de calamares gigantes y de pulpos gigantes se nutre el mundo de los críptidos marinos, ni solamente del monstruo del lago Ness, que hay mucho más. Hay muchos más, bueno, que si no hay lagos por ahí con monstruos lacustres, ahora comentaremos unos cuantos. Es cierto que el Nessie es casi como el pasaporte, ¿no?, de bienvenida para el que se inicie en estas temáticas criptozoológicas, acuáticas se podría decir, porque vamos a hablar de monstruos tanto lacustres, es decir, que forman parte de los lagos, de los ríos, como marinas, y en eso pues la preferencia la tienen algunas serpientes o supuestas serpientes. Claro, yo quería esta vez, como hemos hablado muchas veces de criptozoología en el programa a lo largo de estos 10 años últimos, sí quería aquí comentar una pequeña diferencia con respecto a otros programas parecidos, y es que en el caso de los animales críptidos, de los críptidos marinos o lacustres, no necesariamente de agua salada, hay una diferencia fundamental con muchos de los que tratamos cuando hablamos de tierra. Y es que si para los zoólogos un animal es identificado cuando se conoce, bien porque se ha encontrado un cadáver y se puede identificar como una especie, o bien porque se ha visto en libertad y se conoce su hábitat y su zona, en este tipo vamos a hablar tanto de animales que sabemos ya que existen, o sea, están clasificados por la ciencia, aunque a lo mejor no se ha visto su hábitat natural, por ejemplo el calamar gigante, junto con otros que se saben que existen pero no tienen una clasificación definida o una clasificación clara. Por ejemplo, voy a poner ejemplo. La mayor serpiente de agua capturada en el mundo ocurrió en 1940. Animales meramente que forman parte del mundo casi diría de la imaginación, junto con otros que no solamente están en las leyendas y en las tradiciones, sino que aparte de avistamientos hay pruebas muy sólidas de su existencia, aunque no sepamos exactamente a qué especie pertenecen porque no han sido clasificados como tales. Y no quiere decir que sean especies conocidas que están fuera de su lugar, casos que en muchas ocasiones entroncan directamente con las leyendas urbanas, como los cocodrilos no me refiero que a se eso. encontrarían imaginemos, en las cloacas de las grandes claro, ciudades, es que esto es importante. O las serpientes también marinas que se hablan en algunas zonas. En Claro. Madrid ha habido también en algunos lagos, en el parque Juan Carlos I. Eso es otra historia. Es que es otra historia, porque, por ejemplo, yo soy de los que piensan que aunque apareciera, imaginaros, un cocodrilo albino y ciego en las cloacas de Nueva York, de hecho, en Brasil, en Fuerteventura, un destacamento del ejército brasileño abrió fuego contra lo que ellos creían que era una anaconda, que resultó ser un bicho de 35 metros de largo, 3 veces más grande que cualquier anaconda conocida. No hubo tiempo para ni siquiera poder conservarla, poder cuidarla, o sea, para poder identificar si se trataba de una anaconda anómalamente gigante, que es lo que parece indicar, o se trata de una especie nueva. Lo que voy a decir con esto es que muchas veces las pruebas existen. Sin embargo, lo que no existe es una clasificación clara, zoológica, que determine cuál es el género, especie, subespecie, etcétera. Si algo parecido con lo que ocurre con el león de montaña, una especie de leoncito que sabemos que existe, se sabe que existe porque se ha cazado en los años 20 2 veces al menos en la zona este de África, pero no se ha vuelto a encontrar. Bueno, pues esto sería parecido, es decir, hay de los dos tipos.
en la Zona Cero. Monográficos Zona Cero, hoy con una temática que es una de las clásicas, una de las que más gustan a nuestros oyentes, el mundo de la criptozoología, pero el mundo de la criptozoología del mundo abisal. En los fondos marinos, también en los fondos de los lagos, habitan seres en los que, bueno, dicen seres en los que usted no cree y en los que la ciencia poco a poco va creyendo más porque se va encontrando evidencias de su existencia. Mientras tanto, son monstruos, son animales del reino criptozoológico, una auténtica especialidad, tanto de Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches. Como de Jesús Callejo. ¿Qué tal?